¿Te gustaría vivir en un México sin violencia, sin desigualdad, sin corrupción? ¿Donde podamos vivir mejor? ¿Donde las mujeres vivan libres de violencia? ¿Donde nuestras hijas e hijos puedan salir seguros? Estamos a tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. El camino no será fácil. Pero en el PRD estamos convencidas y convencidos de que otro México sí es posible. Gracias. Bueno, soy Jorge Javier Romero, yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y también he sido activista y militante de la izquierda desde muy temprano, desde que tenía 18 años empecé a militar en la izquierda. Y de lo que quiero platicarles hoy es de la tradición socialdemócrata, que es una de las tradiciones de la izquierda que no ha aprendido ni en México ni en América Latina, con muy pocas excepciones, tal vez Chile es una de esas excepciones, la izquierda uruguaya también ha avanzado hacia la socialdemocracia, pero en el resto de América Latina no ha habido una tradición socialdemócrata. La tradición socialdemócrata es la tradición de la izquierda que nace de la ruptura de los partidos socialistas de matriz marxista desde finales del siglo XIX. Ya en Alemania, así se llamaba además el partido fundado por Engels, Partido Socialdemócrata, que sigue existiendo y actualmente está en el gobierno. El Partido Socialdemócrata a final desde el siglo XIX empezó a tener dos tradiciones. La tradición revolucionaria, que finalmente derivó hacia el comunismo, y la tradición reformista. Esta tradición la encabezó sobre todo Bernstein en sus discusiones sobre la necesidad de revisar los planteamientos de Marx en torno a la revolución y el papel que deberían jugar los partidos socialdemócratas en el impulso de reformas sociales. Esto en el contexto, además de la unificación alemana durante el régimen de Bismarck, que fue el primero que echó a andar un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir estado de bienestar? Pues estado de bienestar es el estado que utiliza recursos fiscales, que utiliza recursos públicos extraídos de los impuestos para desarrollar amplios sistemas de salud universal, de educación pública de calidad, infraestructura que eleve el nivel de vida de las personas y un gasto que genere un piso común de condiciones materiales a partir del cual se pueda construir la igualdad de oportunidades. Pero esto tiene una diferencia sustancial con el proyecto revolucionario. La socialdemocracia entendió desde muy pronto que no podía aspirarse a construir una sociedad cada vez más igualitaria simplemente a través de la violencia y aplastando a los enemigos de clase. Que por el contrario, la viabilidad de un proyecto que realmente lograra elevar el nivel de vida de las personas y que lograra mejores condiciones para toda la población sin aplastar el crecimiento económico, implicaba llegar a compromisos. Implicaba el reconocerse como una parte y no pretender la hegemonía completa sobre el conjunto de la sociedad. Y estas dos tradiciones pues ya quedaron claramente divididas desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Revolución Bolchevique. En todo el mundo occidental, de todos los países europeos sobre todo, los partidos socialistas empezaron a dividir. Algunos optaron por seguir por la línea revolucionaria y otros plantearon la necesidad de seguir avanzando en la profundización de la democracia representativa. Y esto generó una crisis en toda la izquierda mundial. Si bien en algunos casos fueron los comunistas los que lograron mayor implantación, también el avance de los comunistas generó reacciones muy fuertes de parte de la derecha. Por ejemplo, el caso italiano es especialmente dramático porque el Partido Socialista Italiano era un partido muy grande, muy fuerte, con una enorme implantación social y sin embargo, cuando ganaron las elecciones en 1920, es decir, arrasaron electoralmente, ganaron la mayor parte de los ayuntamientos, ganaron la mayoría en el Parlamento, no supieron qué hacer con ella.
¿Por qué? Porque una parte del partido consideraba que tenían que ir a la revolución y sin embargo no tuvieron ningún liderazgo que estuviera decidido a encabezar un proceso revolucionario, mientras que otra parte del partido consideraba que tenían que avanzar por una línea reformista, pero sin saber cómo gobernar. Y a la hora de gobernar los municipios no supieron qué hacer, y la reacción enorme que provocaron en la derecha acabó provocando la tragedia del fascismo. El fascismo ascendió precisamente porque logró concitar toda la oposición al desastre que había sido la mayoría socialista, ¿no? Y por supuesto el fascismo lo hizo con violencia, de manera abusiva, y acabó aniquilando la democracia. Entonces esta confrontación, esta incapacidad del socialismo para encontrar un proyecto que pudiera concitar un consenso social amplio en torno a la reforma, sus divisiones internas, el hecho de que una parte siguió a Gramsci y a otros dirigentes en la construcción de un partido comunista, lo que provocó fue la reacción de la derecha, ¿no? Entonces, allí la tragedia italiana es enorme, ¿no? Es decir, cómo perdió la izquierda la oportunidad precisamente por estar dividida entre estas dos almas. Y bueno, del resto de Europa se fueron desarrollando partidos comunistas. Bueno, Alemania es otro caso trágico, porque Alemania tenía el partido socialista más grande de Europa, el Partido Socialdemócrata, precisamente el Partido Socialdemócrata Alemán, que también se escindió, y la corriente comunista intentó tomar el poder. Y frente a ese, el momento que se desmoronó el imperio alemán construido en los años 70 del siglo XIX, el intento de toma del poder por parte de los comunistas acabó en un baño de sangre, y en el pacto de los socialdemócratas reformistas con fuerzas del centro y la derecha para hacer una nueva constitución, la Constitución de Weimar. Y la Constitución de Weimar fue la constitución más avanzada de su tiempo. Aquí en México, con chauvinismo, decimos que la Constitución del 17 fue previa a la de Weimar con su programa de reformas sociales. Sin embargo, la Constitución de Weimar tenía un fuerte consenso democrático que la Constitución de 1917 nunca tuvo. Y además la Constitución de 1917 mexicana fracasó desde la primera vez que intentó resolver el problema de la sucesión presidencial en 1920. La Constitución de Weimar acabó también fracasando. ¿Y fracasó por qué? Fracasó en buena medida porque las condiciones de Alemania al salir de la guerra fueron extraordinariamente duras. Las potencias ganadoras de la guerra abusaron en los reclamos que le plantearon a Alemania, asfixiaron económicamente a Alemania, y cuando se cayó la economía mundial en 1929, la crisis llegó a tal nivel que también generó la reacción de la derecha. Entonces aquella república, que había sido una república gobernada buena parte de su existencia por los socialdemócratas, quedó en manos de los nazis, y la democracia también se colapsó. Entonces, en realidad, con excepción del Reino Unido, donde desde 1925 habían ganado los laboristas las elecciones, pero que también se vieron envueltos en una crisis tremenda en su capacidad de gobierno cuando estalló la crisis de 29, en realidad el momento socialdemócrata no se abre paso en Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Europa, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se abre paso un consenso socialdemócrata, no solo impulsado por los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas, sino también apoyado por el centro derecha y los partidos demócrata cristianos. Y es el momento en el que se empieza a construir en Europa un fuerte estado de bienestar. Los distintos países empiezan a desarrollar sistemas de sanidad pública universal y a fortalecer sus sistemas públicos de educación para hacerlos igualitarios, para hacerlos accesibles a todos. Hay muchas corrientes, hay muchas ideas sobre por qué ocurrió esto. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, el historiador comunista británico, planteó que en realidad fue la fórmula que encontró la burguesía europea para frenar el ascenso del comunismo.
Sin embargo, no hay que perder de vista que los partidos socialistas y partidos socialdemócratas tenían también una fuerte base obrera y que esa fuerte base obrera les dio fuerza electoral en muchos de los países europeos. Y esa fuerza electoral, que fue por supuesto hegemónica en los países escandinavos y muy importante porque ganaron varias elecciones en Inglaterra, fue menos importante en Francia, pero influyó mucho en el hecho de que el centro derecha fuera el impulsor del estado de bienestar en Francia. Y eso transformó radicalmente a Europa. Eso hizo que los obreros europeos, que los trabajadores industriales europeos accedieran a la clase media. Y fue una base sustancial para el crecimiento económico de Europa hasta 1973, cuando entra en crisis. La socialdemocracia es una tendencia política que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, como una ideología política de izquierda de carácter europeísta, que promueve un socialismo democrático y reformista. Es una versión socialista peculiar de países altamente desarrollados. Es propiamente un fenómeno del norte de Europa: Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Dinamarca, que obedece al avance del movimiento obrero de los países nórdicos. La socialdemocracia sostiene que la autoridad pública debe intervenir para restablecer el equilibrio y la libertad económica. ¿Considera que la crisis que vive Italia con el Partido Socialista Italiano sea muy similar a lo que actualmente tenemos con el partido hegemónico Morena? Es que Morena no es un partido de izquierda. En Morena hay grupos que son de izquierda, pero esencialmente Morena no es un partido ni socialdemócrata, ni comunista, tiene integrantes que provienen de esas tradiciones, pero en realidad Morena es un partido que lo que hace es convertirse en un vehículo de competencia electoral para quienes han quedado desprotegidos por el derrumbe del PRI, y sus mecanismos de hacer política están muy, pero muy lejos, por ejemplo, de los del Partido Socialista Italiano de 1919, que era un partido democrático. Era un partido democrático con una fuerte base obrera y campesina, pero participativa, porque finalmente había mal que bien, había un proceso de construcción de ciudadanía que no hemos completado en México. Morena es un partido de clientelas dirigido por un personaje extraordinariamente conservador, ¿no? Con un programa que contradictorio, porque por un lado ha reivindicado causas de la izquierda, pero que en la práctica lo que ha hecho es buscar la restauración del viejo régimen del presidencialismo omnipotente. Entonces no es un partido de izquierda, es una situación claramente distinta a lo que vivió Italia. En Italia en 1919-20 había un proceso de movilización de la clase obrera y de los trabajadores del campo, de los trabajadores asalariados del campo, que se convirtió en un movimiento electoral muy poderoso. Sin embargo, no tuvieron capacidad de gobierno, no tuvieron la capacidad de plantear una agenda que les permitiera avanzar en un proceso de reformas sin provocar la ruptura. Y lo que acabó ocurriendo fue la ruptura con el triunfo de la derecha. Jorge, hablas muy bien de la ausencia de socialdemocracia en América Latina, ¿no? Pero también hay una ausencia de socialdemocracia en América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Hubo un movimiento progresista, ¿no?, a principios del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, ni el socialismo ni la socialdemocracia lograron echar raíces, a pesar de que ahí fue la cuna de la crisis de 1929 y también de, por ejemplo, poca gente lo sabe, del Día de los Trabajadores, que ya le llaman May Day, el 1 de mayo, sucedió en Estados Unidos. ¿Por qué crees que en esa sociedad que sí era democrática y, digamos, más avanzada, tampoco funcionó?
Bueno, no es que no haya funcionado, sí hubo un movimiento socialista relevante y comunista en los Estados Unidos que además creció mucho después de la crisis del 29 y fue aplastado a partir del macartismo, pero tienes razón, no se convirtió en una corriente preponderante en la política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Primero por el sistema de partidos de los Estados Unidos, ¿no? Y con sus sistemas electorales, con colegios electorales filtrados, que a pesar de que tienen voto universal, no es un voto directo. Y entonces la canalización de las corrientes a través de los partidos siempre fue un filtro que evitó la existencia de partidos claramente, ideológicamente definidos. Pero por el otro lado hay un tema muy importante. La clase obrera de los Estados Unidos nunca pudo llevar adelante un proceso de unificación y no lo logró por el hecho de que los orígenes de los trabajadores industriales eran muy diversos y no hablaban la misma lengua. Por lo tanto, se compartimentalizó la organización obrera, italianos, alemanes, irlandeses, y no hubo un proceso de unidad del movimiento obrero. Esto fue muy importante para evitar la consolidación de una clase obrera combativa y afectó sobre todo el desarrollo político de la clase obrera. Pues bien, vean ustedes cómo la socialdemocracia florece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y uno a uno en los distintos países de Europa Occidental en los que no habían quedado detrás del telón de acero, se fueron desarrollando estados de bienestar. Por supuesto, los más avanzados, y esos incluso preceden a la guerra, fueron los de los países escandinavos, sobre todo Suecia. En Suecia el Partido Socialdemócrata se convirtió en un partido hegemónico, en condiciones democráticas, con competencia electoral, pero ganó elecciones tras elecciones y fue desarrollando uno de los estados de bienestar más sólidos del mundo, con sanidad universal, educación de calidad para todos. Y por eso se habla del socialismo escandinavo. Curiosamente, en México y en América Latina, se vio siempre ese fenómeno como algo exótico, mientras que se veía con admiración y reconocimiento el modelo soviético. Les decía yo, uno de los argumentos de Hobsbawm sobre por qué se desarrolló la socialdemocracia en Europa es que hubo una coalición de élites, un pacto de élites para frenar el ascenso del comunismo, para evitar el contagio comunista a partir del desarrollo de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Pero de cualquier manera, el éxito europeo de Europa Occidental contrasta enormemente con el fracaso del modelo de Estado burocrático soviético, que se trasladó a los países de la órbita soviética, los que habían quedado bajo el control soviético después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y fíjense cómo en todos esos países lo que hubo fue un rechazo social del régimen. Si no, no nos explicamos el colapso de 1989 que le llegó a la URSS en 1991. Fue un fracaso económico, pero sobre todo fue un fracaso social. Fíjense, hay un detalle que es importantísimo. Si ustedes analizan cómo se financió el proyecto soviético, si no había empresas privadas a las cuales cobrarles impuestos, pues entonces resulta que los que pagaban una sobretasa impositiva eran los propios trabajadores. El régimen que se había planteado como la dictadura del proletariado, que iba a liberar a los trabajadores del yugo del trabajo asalariado, basó su crecimiento económico y sobre todo pudo enfocar recursos a la carrera armamentista y espacial nada más para competir con los Estados Unidos sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores. Trabajar 8 horas no alcanzaba para comprar la canasta básica. Para comprar la canasta básica había que trabajar horas extras, ¿no? Y sin embargo la economía centralizada, centralmente planificada, era tan ineficiente que no podía abastecer ni de papel de baño a sus ciudadanos, ¿no? Entonces es un fracaso que además se tiene que contener cerrando las fronteras y asfixiando las libertades.
Entonces, el modelo soviético fue un modelo totalitario donde se aniquiló la creatividad y la autonomía de las personas en nombre de un proyecto colectivo que, sin embargo, solo beneficiaba a las élites de la nomenclatura, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que no hayan tenido ámbitos en los que prosperaron, ¿no? El educativo, en alguna medida, pero vean ustedes cómo después de la caída del muro de Berlín y el colapso de todas las llamadas democracias populares, que ni eran populares ni eran democráticas, lo que ocurrió fue que los ciudadanos de Polonia, de Hungría, optaron por el desmantelamiento de toda la estructura heredada de la época soviética. Esto se dio a finales de los 80, cuando también la socialdemocracia ya había entrado en crisis. ¿Cuándo entró en crisis la socialdemocracia europea? La socialdemocracia europea entró en crisis en 1973, cuando viene el aumento desproporcionado del precio de los energéticos, del petróleo, después de la guerra del Yom Kippur, cuando los países árabes gobernados por autócratas militares deciden dejar de vender petróleo a Europa y Estados Unidos en castigo al apoyo de Israel en la guerra de Yom Kippur, y entonces esto desconfigura completamente los balances presupuestales europeos, el proceso también de cambio demográfico con la población que empezaba a envejecer y que cobraba pensiones, el cambio de la pirámide poblacional, todo eso influyó en que el estado de bienestar europeo entrara en una crisis fiscal. Dejó de haber recursos para financiar ese estado de bienestar, ¿no? Para financiarlo en los términos en los que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de que entra en crisis y a partir de 1979, con el triunfo de Margaret Thatcher, las soluciones, digamos, la caja de herramientas con la que se empiezan a resolver los problemas económicos provienen del inventario neoliberal, ni Margaret Thatcher siquiera pudo desmantelar el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud británico, ¿no? Ni pudo acabar con la escuela pública mayoritariamente gratuita. Y en Francia, que la crisis del estado de bienestar empieza un poco después, durante un gobierno socialista, durante el gobierno de François Mitterrand, que fue el primer presidente socialista de Francia, que llegó a la presidencia en 1981 en alianza con los comunistas y que intentó, ya cuando en Gran Bretaña gobernaba Margaret Thatcher y estaba echando a andar el neoliberalismo, y también en Estados Unidos Reagan se había convertido en un paladín del neoliberalismo, Mitterrand intentó echar a andar una agenda socialdemócrata pura y fracasó. La crisis económica hizo que tuviera que frenar la ampliación del gasto público en políticas de bienestar y lo condujo a una fuerte derrota electoral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque finalmente financiar un estado de bienestar implica un consenso fiscal muy sólido, que en situaciones de crisis económica se vuelve muy complicado de sostener. Pero les digo, Francia había desarrollado su estado de bienestar bajo gobiernos de centro derecha, nacionalistas, bajo el gobierno de Charles de Gaulle y desde antes. Y uno de los elementos centrales del estado de bienestar francés es el sistema de educación pública, con una red de liceos que hace que nadie busque, muy pocos busquen en Francia educación privada. Cuando le preguntaban a Anne Hidalgo, que fue la última candidata socialista a la presidencia de Francia en las elecciones pasadas y que había sido durante muchos años alcalde de París y antes teniente de alcalde de París, le preguntaron en una entrevista hace como 10 años, cuando llegó a la alcaldía de París, ¿cómo es que usted, que es una inmigrante española, hija de obreros, haya llegado a ser alcalde de París? Y lo que contestaba ella: esto es gracias al sistema de liceo. Yo estudié, mis padres llegaron exiliados a trabajar como obreros en Francia después de la guerra, y yo estudié
en el mismo liceo donde estudiaban los hijos de los dueños de la fábrica donde trabajaban mis padres. Eso es generar igualdad de condiciones materiales. Y esa es la base de la construcción de la igualdad de oportunidades, a partir de la autonomía de las personas, ¿no? No tiene nada que ver esto con el reparto clientelista de recursos, ¿no? De lo que se trata es de generar buenos salarios, sanidad de calidad para todos, educación de calidad para todos. De eso se trata. Y por supuesto, invertir gasto público en infraestructura que no sea de ornato, sino infraestructura que tenga de largo plazo para cambiar las condiciones de vida de las personas. ¿Para esto qué se necesita? Para lograr todo esto, ¿qué se necesita? Se necesita crecimiento económico. Y el crecimiento económico solamente se da donde hay condiciones que le den certidumbre a la propiedad privada y a la inversión. Esta es otra de las grandes diferencias de la socialdemocracia con la izquierda revolucionaria, la revalorización de la propiedad privada, ¿no? Aquí, que tenemos una larga tradición de exaltación del artículo 27 constitucional, que efectivamente fue pionero en el mundo en el establecer unos derechos de propiedad con fuerte influencia socialista, nos cuesta mucho trabajo entender que ese artículo 27 constitucional ha sido una de las principales razones para inhibir la inversión de largo plazo en México. Y también nos cuesta mucho trabajo entender que la manera en la que se hizo la reforma agraria cardenista, en lugar de garantizarle condiciones para desarrollar su autonomía a los trabajadores del campo y convertirlos en eso, en granjeros prósperos, lo que hizo fue convertirlos en clientelas cautivas del PRI. Y eso se debe al tipo de derechos de propiedad que desarrolló el artículo 27 constitucional. Sobre esto me gustaría que ustedes reaccionaran. ¿Qué opinan? ¿No? Porque les digo, yo sí creo que una de las cosas que tiene que hacer la izquierda democrática es hacer la crítica a la idea de que izquierda significa abolir la propiedad. ¿Qué opinan de esto? O que alguien defienda, por ejemplo, la reforma agraria de Cárdenas. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Yo no creo que la izquierda tenga que estar en contra de la propiedad privada. Yo creo que puede ser un agente rector que regule que la propiedad privada no cometa abusos sobre la clase trabajadora. Entonces creo yo que la izquierda, y en el caso del PRD, se debe de desmentir que la izquierda está en contra de la propiedad privada, sino que al contrario, somos un partido que cree que se debe de repartir la riqueza de manera más equitativa para favorecer a los que menos tienen. Pero para repartir la riqueza, primero hay que generarla. Entonces los gobiernos no generan empleos o riqueza. Quienes generan la riqueza son la propiedad privada, las empresas. Entonces debe de ser la izquierda reguladora de que no se cometan abusos. Pues efectivamente, yo creo que la propiedad debe ser regulada, la propiedad debe tener limitaciones que eviten la injusticia, pero el principal elemento para limitar a la propiedad y redistribuir es un pacto fiscal que haga que no las grandes empresas, sino los ricos, las personas ricas, paguen impuestos en proporción mayor que los que menos tienen, pero que también los pobres paguen impuestos. Que todos tengamos que pagar impuestos para hacernos responsables del financiamiento de los servicios públicos, de los bienes públicos y del estado de bienestar, que requiere financiamiento. Sin impuestos no hay estado de bienestar. Y ese es uno de los grandes problemas históricos de México. Dice Timothy Ana en su gran libro sobre el imperio de Iturbide que las élites mexicanas pensaron que independencia lo que quería decir era dejar de pagar impuestos. Y desde entonces México ha estado gobernado por coaliciones antifiscales. ¿Por qué les decía yo hace un momento que López Obrador no es de izquierda y que Morena no es de izquierda? Porque López Obrador es antifiscal, es enemigo de los impuestos.
por supuesto, los impuestos tampoco pueden ser expropiatorios. Vean ustedes el gran fracaso del presidente socialista Hollande en Francia, el último presidente socialista, cuando puso impuestos del 75% a la riqueza. ¿Qué pasó? Los ricos se fueron de Francia, cruzaron y pusieron su domicilio en Bélgica y punto, ¿no? Entonces, pues no se puede hacer eso tampoco. Necesitas impuestos que no asfixien la productividad. Pero lo más importante es que las reglas del juego, las instituciones en tanto que reglas del juego, lo que deben propiciar es la existencia de certidumbres de largo plazo para que las inversiones sean, se recuperen en el largo plazo y por lo tanto sean intensivas en tecnología, en innovación. Si tus horizontes de certidumbre son de cortísimo plazo, no inviertes en tecnología, no inviertes en innovación, y vean ustedes el tipo de inversión que hay aquí. Es una inversión de cortísimo plazo, especulativa, que no genera prosperidad. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo generas un ambiente institucional que le dé certidumbre a la inversión, que le dé certidumbre a la propiedad, pero para que haya crecimiento, pero que ese crecimiento se distribuya a través de los recursos fiscales? No se crea riqueza primero y después se distribuye. Se crea riqueza y se va distribuyendo sobre la marcha a partir de un arreglo fiscal que permita que el Estado tenga recursos para invertir en salud, en educación, en infraestructura, pero de manera absolutamente transparente y auditable. La socialdemocracia plantea en el presente una economía mixta controlada democráticamente, programas subvencionados de educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y los relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos. Un amplio sistema de seguridad social, organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador y de los consumidores, democracia representativa en el marco del Estado de Derecho, ecologismo y protección del medio ambiente, una política social secular y progresista, inmigración y multiculturalismo, una política exterior de apoyo a la promoción de la democracia, promoción de la justicia social, los derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles y libertades civiles. Bien, pero fíjense ustedes qué es un prerequisito para poder avanzar hacia un proyecto socialdemócrata. Por supuesto, lo primero es que haya democracia. Y para que haya democracia es necesario que exista ciudadanía autónoma, independiente. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas de la democracia en México? La falta de desarrollo de la ciudadanía. Ya en el siglo XIX, dice Fernando Escalante, los liberales imaginaron a los ciudadanos en una sociedad en la que, por supuesto, la mayor parte de las identidades eran identidades colectivas, holísticas, ¿no? Donde no se diferencian las partes del todo. Entonces, en esas condiciones, darle el voto universal a la población, dice Emilio Rabasa, lo que provocó es que se simulara el voto y que fueran los caciques, los jefes políticos, los que utilizaran la universalidad del voto para manipularlo en su propio beneficio. Y después de la revolución, ¿qué pasó? Pues que después de la revolución se construyó un régimen corporativo. Un régimen corporativo que, por ejemplo, ha impedido la libertad de sindicalización. En México no tenemos libertad sindical en 2022. Y no tenemos libertad sindical por lo menos desde la Ley Federal del Trabajo de 1931, que era reglamentaria del artículo 123, que pomposamente hemos dicho que es el primero que reconoce los derechos de los trabajadores en nivel constitucional. Pero a la hora de reglamentarlo, lo primero que se hizo fue acabar con la libertad sindical a través de mecanismos como el registro de los sindicatos, el contrato colectivo propiedad de los sindicatos, que propiciaron que solamente pudieran existir los sindicatos que le daban la gana al gobierno. Y después, por eso insisto, que una de las críticas que tenemos que hacer desde un proyecto democrático de la izquierda es al cardenismo. Después, en el momento de la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, lo que se hizo fue corporativizar en el partido del régimen a las organizaciones laborales reconocidas.
Esta es una de las razones por las cuales se acaba asfixiando el modelo de sustitución de importaciones y por el cual fracasa al final de cuentas el llamado desarrollo estabilizador. ¿Qué pasó? Pues que que el salario real de los trabajadores durante toda esa época de gran crecimiento económico, del 6% de crecimiento promedio anual, el salario de los trabajadores primero cayó en picada desde 1939 hasta 1953 y después apenas si se recuperó para 1969 al nivel de 1939. Por supuesto, para entonces, pues ya el mercado interno se había agotado porque la estrecha clase media pues ya había comprado todos los refrigeradores, estufas e incluso coches que podía comprar y los trabajadores no accedieron a esos productos. Y eso es lo que lleva a la crisis de la sustitución de importaciones en México, que en realidad fue un pacto político del PRI, una venta de protección a los empresarios nacionales, es decir, a un grupo de empresarios nacionales les vendieron protección frente a la competencia exterior y les vendieron protección frente a los derechos de los trabajadores. Y estos trabajadores podían tener esos salarios de miseria porque abajo de ellos estaban todavía los campesinos más miserables que ellos, convertidos en clientelas cautivas del PRI porque no tenían derechos de propiedad. El ejido es tenencia de la tierra, no propiedad. Y no puedes ni hipotecarlo, ni venderlo, ni alquilarlo. Es decir, te quita toda autonomía. El pretexto es que había que proteger a los campesinos de los abusos del mercado. Y el resultado fue que los convirtieron en clientelas políticas cautivas porque nadie les iba a prestar. Ningún banco privado le iba a prestar si no tenían posibilidades de hipotecar sus tierras, por lo tanto se volvieron cautivos del crédito público. Y con los precios de garantía nadie les iba a comprar a esos precios. Al contrario, los precios de garantía se convirtieron en precios máximos y aquellos campesinos que no votaban por el PRI ni les llegaba el crédito del Banco de Crédito Ejidal, después del Banco de Crédito Rural, ni llegaba la Conasupo a comprarle sus productos. ¿No? Les quitaron independencia económica e independencia política. ¿Y eso qué hizo? Que en lugar de desarrollar en México ciudadanía de personas autónomas que reflexionan en la política a partir de sus intereses, lo que tenemos es un país de clientelas, donde los intermediarios políticos manipulan a sus bases porque se convierten en el mecanismo a través del cual se puede conseguir un programa social, un servicio público, cualquier cosa, hasta un acta de nacimiento se vuelve objeto de mercancía clientelista. En esas condiciones, la democracia tiene una base muy endeble, porque cualquier líder que sepa articular a intermediarios clientelistas puede controlar los procesos electorales, incluso ahora que tenemos un instituto electoral que garantiza el secreto del voto y que mal que bien ha logrado construir un sistema competitivo. Sin embargo, seguimos teniendo un enorme lastre clientelista y una falta de ciudadanía que nos debilita mucho en el proceso de construcción de una auténtica democracia. Y para construir socialdemocracia, lo primero que necesitamos es consolidar la democracia, ¿no? Consolidar la democracia e impulsar la política de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, un proyecto socialdemócrata tiene que ser fuertemente enemigo del clientelismo político. Fuertemente enemigo del clientelismo político. Y tiene que ser defensor de la autonomía de las personas. Personas que se convierten en ciudadanos, en tanto que son objeto de derechos y tienen también obligaciones. Pagan impuestos, a cambio, por supuesto, de un salario digno, son capaces de reclamar sus derechos, de exigirlos, y por supuesto son capaces de actuar en la política de manera autónoma, no a través de líderes y de intermediarios.
Eso es parte también del proyecto socialdemócrata. No es solo construir un estado de bienestar, es muy importante porque el estado de bienestar contribuye a la autonomía de las personas y rompe las redes clientelistas, porque una característica del estado de bienestar es que la salud y la educación tienen un carácter universal. Aquí que tenemos un sistema educativo fragmentado, ¿no? Absolutamente desarticulado, nada más vean cuántos sistemas de bachillerato tenemos, y tremendamente polarizado. En México, en lugar de que la educación sea una palanca para la igualdad, es reproductora de la desigualdad, ¿no? Tenemos una partecita, no crean que ustedes que esa partecita es buena, tampoco, tenemos una catástrofe educativa generalizada, pero tenemos una partecita de educación privada que reproduce privilegios y tenemos una educación pública que lo que hace es reproducir la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Además también ahí tenemos el problema de que la gobernación del sistema educativo es corporativa. Todo el sistema de ingreso, promoción y permanencia de los profesores está controlado por el sindicato con un sistema de incentivos sindical y político y no académico y profesional. Para cambiarte de adscripción, avanzar en tu carrera, lo que tienes que ser es leal y disciplinado al sindicato, ¿no? Y hacer lo que el líder sindical te diga, de cualquier tipo, lo que te diga, o pagarle dinero o acostarte con él o con ella, ¿no? Y no, en cambio, no sirve de nada demostrar conocimientos, innovación en el aula, eso no sirve de nada. Todo el sistema de incentivos del sistema educativo mexicano está deformado por el corporativismo, que es una de las peores herencias del PRI que no hemos superado. Se intentó superar con la reforma de 2013 y este gobierno lo que ha hecho es dar marcha atrás a la contrarreforma que le devolvió a los sindicatos, al CENTE y a la CENTE, el control de la carrera de los maestros. De nuevo, vean ustedes cómo lo que falta ahí es autonomía de los profesores y las profesoras para controlar su propia carrera, ¿no? Y nada más vean ustedes el sistema de salud. Es un sistema de salud fragmentado y corporativo. Si tú eres de las Fuerzas Armadas, tienes un sistema de salud de mejor calidad que si eres burócrata. Y si eres burócrata, tienes un sistema de salud mejor que si eres trabajador asalariado de la empresa privada. Y si estás en la informalidad, estás fregado, porque tenías el Seguro Popular y ahora te dejaron en el aire, ¿no? El gran fracaso del INSABI y ahora todo va a IMSS Bienestar, que es un modelo que ya fracasó en la época de López Portillo con IMSS Coplamar. Lo que necesitaríamos es un sistema nacional de salud integrado que nos cubriera a todos por igual. Ese es el mejor mecanismo para acabar con la informalidad y es una herramienta extraordinaria para acabar con el corporativismo y el clientelismo. La universalidad. Pero para lograr eso, ¿qué necesitamos? Recursos fiscales. Y quitarnos de la cabeza que el hecho de que solamente los ricos tienen que pagar impuestos. Una forma que se ha planteado de que haya recursos para universalizar los servicios de salud es, por ejemplo, quitarnos el tabú del IVA a alimentos y medicinas, porque los impuestos también son parte de la construcción de la ciudadanía. ¿Qué opinan de eso? ¿Sawi? Sí. Yo tenía 3 comentarios. Por ejemplo, empezando por esto último, ¿qué tal un esquema como el que tienen en Estados Unidos, que no es un IVA, sino el impuesto a la venta, y que pudiera fortalecer también los ingresos de los estados, que ese es otro gran problema, ¿no? Claro. El pacto fiscal que le quita poder, ¿no?, a los gobiernos locales. La otra cosa que quizás ha sido el quid de mi pensamiento en los últimos años es la relación que tenemos en México entre nacionalismo y izquierda. ¿No? Que acá se entiende el nacionalismo como algo de izquierda cuando por definición pues es contrario, ¿no? El nacionalismo es conservador y pues ya lo decía Marx, que nos separa más, ¿no? El estado de clase, que realmente estas identidades nacionales sí ha servido para separar digamos, el movimiento obrero a nivel internacional, y aquí en México ha servido para impulsar pues los peores impulsos. Por acá traía una cita justo de Berto Castillo, que perdió la presidencia del PRD en el 97 con un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, y él decía, es que dejamos entrar a los priistas, a los nacional revolucionarios al partido,
o sea, el PMS, que se convierte en PRD, y ellos trajeron las prácticas del régimen y nos quitaron nuestro partido, ¿no? Eberto además muere al otro año, ¿no? En algo que me parece muy triste. Sin embargo, no hemos logrado en la izquierda, porque también hablabas del cardenismo y de cómo desde la izquierda se le ve bien, en ese momento el PPS y el PCM dicen, aceptamos al cardenismo como lo mejor que podemos tener o lo más cercano que podemos tener a nuestros ideales. Y después en el 89 igual las izquierdas que venían de un largo proceso de unificación dijeron, sí, hay que aceptar a los expriistas porque de esa manera somos competitivos, ¿no? Claro. Y hoy están otra vez en el poder los nacionalrevolucionarios o los expriistas y la izquierda sigue siendo muy marginal, ¿no? Aquí en el PRD y en algunos otros partidos hay pequeños núcleos socialdemócratas, pero nunca hemos sido más del 5%, ¿no? O sea, ¿cómo ser competitivos renunciando a lo único que nos ha hecho competitivos, que es el nacionalismo y el corporativismo? Bueno, claro, pero eso no hace competitiva a la izquierda. Mantiene en la competencia a las élites capaces de articular clientelas tradicionales del priismo, a los intermediarios políticos. Es la política de los intermediarios. Pero primero la parte fiscal. Tienes toda la razón. Por supuesto que necesitamos transformar nuestro sistema fiscal y uno de los elementos centrales de transformación del sistema fiscal es reformar el pacto fiscal para generar incentivos en los estados que hagan que tengan necesidad de cobrar impuestos y esto haga que se vuelvan también responsables del gasto. Hoy no son responsables del gasto porque todo lo que gastan les llega de la federación. Entonces, efectivamente, hay muchas fórmulas. Por ejemplo, que el IVA se convierta en un impuesto estatal, mientras que el impuesto sobre la renta sigue siendo federal. Se pueden explorar muchas fórmulas, pero el chiste es que aumentemos nuestra recaudación fiscal. México tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas del mundo. Nada más vean ustedes. Ahorita que presume el gobierno que aumentó la recaudación, gracias a que quitaron privilegios fiscales, pues, tenemos una recaudación que si bien nos va llega al 14% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué Alemania puede tener las carreteras que tiene, la educación que tiene, los trenes que tiene y el sistema de salud que tiene? Porque recauda cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos, que es un país donde se pagan pocos impuestos, recauda más del 25% del Producto Interno Bruto. Aquí no llegamos ni al 14%, ¿no? Y hemos oscilado entre el 10, 11, 12, 14. Somos el país, con excepción creo que de Haití, el país de América Latina que tiene menor tasa de recaudación. Esto es ridículo, ¿no? Entonces sí, tenemos que innovar en las fórmulas, pero sobre todo tenemos que construir un nuevo pacto social en torno a la fiscalidad. Si no se hace eso, no hay posibilidad de construir el piso común de condiciones materiales, que es lo que puede efectivamente reducir la violencia, generar autonomía de las personas, estimular el crecimiento, ¿no? El nacionalismo, coincido totalmente contigo. Pocas ideologías son más dañinas, conservadoras, atrasadas que el nacionalismo, ¿no? Y buena parte de la hegemonía priista se construyó en torno a un consenso nacionalista que se basó en una falsificación de la historia. Entonces, bueno, por supuesto que una izquierda democrática se tiene que quitar de encima el lastre del nacionalismo. Lo que tenemos que construir es lo que llama Habermas el patriotismo constitucional. Es decir, el compromiso con una sociedad de derechos exigibles, que estemos orgullosos de los derechos que tenemos y que están garantizados por el Estado, no de un pasado glorioso que además es falso. Tienes toda la razón. Y luego, por supuesto, lo otro es eso, pues la izquierda. Yo creo que sí, que efectivamente el momento de 87 es un momento que le costó mucho al proceso que venía a tumbos, pero avanzando, de construcción de una izquierda que fuera una izquierda definida y que fuera también un polo de atracción electoral.
Yo creo que fue una tragedia lo que pasó en 88, cuando la bola de nieve de la ruptura priista, que no fue una ruptura ideológica, fue una ruptura porque se quedaron sin chamba. Por eso rompieron, por eso rompió Porfirio, por eso rompió Cuauhtémoc. No, si no se hubieran quedado sin chamba, y porque vinieron todos los recortes de 85 en la burocracia. La unidad del PRI tenía, entre una de sus características, que repartía empleo para todos. Cuando deja de repartir empleo para todos, se rompen. No porque unos fueran neoliberales y los otros nacionalistas revolucionarios, eso es mentira. Son intermediarios políticos que rompieron porque se quedaron sin recursos. Por eso rompieron. Y eso aplastó a la izquierda. Y entonces un desarrollo intelectual deliberativo de la izquierda se agotó. Fue asfixiado por el arribo de los intermediarios clientelistas. Hola, bueno, me parece que ya andaron demasiado, pero justo me parece que una de las principales líneas que debería poner en público la izquierda y el partido como el PRD es justo acabar con el nacionalismo, porque hoy en día los priistas disfrazados de otro color, guinda o algo así, morena, usan mucho esta ideología para dirigirse a las personas, como que los neoliberales son los que vienen a saquear tus recursos y le estás entregando el patrimonio que es lo que construyeron tus generaciones anteriores, ¿no? Tus abuelos, bisabuelos, etcétera. Justo en la mañana hoy veía en la página de Morena Oficial, ahí en Facebook, que tenían este tipo de post para legitimar que lo que pasó hace algunos meses, lo que querían aprobar, la reforma energética para la soberanía de los recursos, no es otra cosa que dejar el mercado más reducido para que los amigos de los senadores o los propios senadores tengan el control económico y comercial del litio. Entonces es otra forma a la que se abona a la corrupción que se critica y es justamente desde lo más sencillo de explicarle y darle a entender a la ciudadanía que el nacionalismo no es la forma en la que se van a proteger realmente los recursos que hay en México. Y una cosa de lo que tú dices que es muy importante, un proyecto socialdemócrata tiene que ser enemigo de los monopolios, públicos o privados. Es decir, tiene que fomentar la competencia que estimula la innovación. Solamente deben existir los monopolios naturales, los de servicios, los de bienes públicos que no pueden ser provistos a través del mercado porque no se puede excluir a bajo costo de su uso a aquellos que no los pagan. Eso sí deben ser, por supuesto, bienes públicos financiados con impuestos. Desde luego, pero lo que necesitamos es una economía donde la competencia del mercado estimule la innovación. Y para eso necesitamos la contraparte, una educación que permita que haya innovadores. En este país la educación lo que hace es formar capital político, no capital humano. Pues, ¿qué hacemos? Pues efectivamente lo que tenemos que hacer es avanzar en la construcción de una sociedad de derechos y eso tiene que estar en el centro del programa político de un partido que se reivindica como de izquierda democrática. La construcción de derechos universales exigibles. Es decir, no se trata, y eso yo creo que fue una de las tragedias de la Constitución chilena fallida, de meter todo lo que se te ocurra como derechos, porque un derecho que no es financiable no es derecho. Se necesita hacer un consenso en torno al conjunto de derechos que van a ser exigibles y que pueden ser exigibles porque hay recursos para financiarlos. Por eso es muy importante para una sociedad de derechos que exista una fuerte base fiscal que le permita al Estado garantizar la salud, garantizar la educación, garantizar la protección, la economía del cuidado, garantizar las pensiones, garantizar el piso común, insisto, de condiciones materiales. Entonces tenemos que reivindicar el Estado de derechos. Y reivindicar el Estado de derechos implica también reivindicar la legalidad, que es otra cosa que históricamente le ha sacado ronchas a la izquierda mexicana. No les gusta la legalidad. El presidente de la República actual es un violador consuetudinario de la Constitución y de la ley, y muchos de la izquierda que está ahí a la saga del clientelismo expriista sigue aplaudiendo la ilegalidad.
Solamente puede haber una sociedad de derechos cuando hay un fuerte Estado de Derecho, que se va reformando constantemente a partir de la existencia de un legislativo democrático. Eso tiene que estar en el centro de un programa político de izquierda democrática. Si no reconocemos eso, entonces pues vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y vamos a seguir siendo fácilmente presas del clientelismo y de los intermediarios políticos. Gracias.